Hola, ¿cómo les va? Estoy grabando otro video porque hace tiempo que quería conversar de este tema que es el asunto de los impuestos. Se lo había dicho a algunos clientes y esas cosas porque estamos en discusiones importantes en el país y a veces no tenemos noción de que cuánto es lo que nosotros, cada uno de nosotros como contribuyentes, aportamos y bajo qué condiciones o qué modalidades nosotros aportamos al país. ¿Ah? Porque tenemos un Estado y el Estado es un organismo o un ente independiente del gobierno de turno que tiene por propósito el generarnos a nosotros ciertas condiciones para nosotros desarrollar la vida. Dentro de esas condiciones que nosotros tenemos para desarrollar la vida está el tener, primero que nada, eh, un territorio. Ese territorio necesita protección, por lo tanto, los países tienen ejércitos. ¿Ah? Dentro de ese territorio, eh, la gente necesita desplazarse, por lo tanto, la gente necesita tener camino, carretera, puentes, aeropuertos, puertos para poder comerciar, necesita tener trenes para poder desplazar ciertas eh, mercadería, o producto, necesita tener controles fronterizos para que no cualquiera entre, no entre un extranjero que venga arrancando de otro país, ni viceversa, de alguien que tenga un problema aquí se arranque por algún paso. Por lo tanto, para eso se necesita tener una policía y a la policía nosotros le entregamos el uso exclusivo de la fuerza porque de esa manera como sociedad nosotros reconocemos de que no cualquiera puede ir a agarrarse y a solucionar los problemas con el vecino agarrando una automática y dándole 5 tiros al vecino porque el perro vino y me hizo popó en el pasto en el jardín, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos y decimos de que hay ciertas reglas. Y para que esas reglas se cumplan tiene que existir una justicia. Y para que esa justicia funcione tienen que haber jueces, tienen que haber juzgados. Si la gente se enferma tiene que haber hospitales, tienen que haber médicos. ¿Se fija? Entonces todo eso, todas esas cosas que eh, para nosotros que despertamos cada mañana, abrimos los ojos y creemos de que están ahí, pero están ahí por algo. Y es porque nosotros mismos las sustentamos y las sustentamos a través de nuestros impuestos. Y todos aportamos a ello. De una manera más, una manera menos, pero todos aportamos a los impuestos. Entonces, ¿qué son los impuestos? Los impuestos es una manera en que ese Estado o ese gobierno, esa administración, procura el bienestar para el resto de así. En tiempos antiguos los reyes cobraban impuestos para tener un ejército, para poder defender su frontera y todo el asunto, porque venía un invasor y ese invasor arrasaba con todo, mataba mujeres, niños. Es cuestión de que usted lea un poquito de historia o vea un poquito de películas así como 300 y esas cosas, en las cuales los emperadores con su afán de conquista eh, iban y arrasaban con los pueblos para quedarse con sus posesiones y en lo posible borrar con todo lo que fuera esa raza o esa cultura y dentro de ese asunto estaba el violar a las mujeres para poder engendrar los hijos que venían de esa etnia y esas cosas. Y esas eran las cosas que pasaban. Entonces los pueblos necesitaban tener y recolectar recursos y esos recursos eran destinados
principalmente a ejércitos potentes y gente para poder mantener la paz dentro de la sociedad para que ellos pudieran desarrollarse y cultivar las artes, las ciencias y cuánta cosa. ¿Se fija? Entonces todo es parte de un todo. Nadie sobra en el Estado. ¿Se fija? Entonces los impuestos, una necesidad, para algunos más extremos es un asalto, es un robo, para otros es una necesidad. Yo comparto la postura de que es una necesidad que el Estado tiene que cobrar impuestos. ¿Ah? Por eso hago lo que hago. ¿Ah? Y soy tributarista dentro del amplio espectro de temas que yo manejo como contador independiente para pymes. Y me dedico en especial a los impuestos a la renta de las empresas y las personas en el, en el segmento de las pymes. Entonces los impuestos son importantes y necesarios para poder conservar y mantener esos recursos, porque en el anarquismo está por un lado el que nadie se gobierna con nadie y está el caos, y en el anarquismo liberal está el hecho de que no, yo me procuro mis cosas, pero en realidad no todo el mundo puede procurarse sus cosas porque existen lo que muchos está el tema de la desigualdad o gente que en el tiempo se ha ido quedando y no ha tenido el acceso a poder procurarse por sí mismo los bienes básicos para poder subsistir de manera básica y idealmente digna. ¿Se fija? Entonces ahí tiene que ir el Estado. Yo creo en ese Estado, en el Estado que va y provoca bienestar, pero focalizado en los que menos tienen. Hay otros que creen en el Estado, en que el Estado genera derechos para todos. Yo no, yo creo en el Estado que tiene que estar enfocado en los que menos tienen. ¿Ah? El resto tendrá que tener, en medida de que tienen más recursos, poder suplir sus necesidades en medida de que vayan teniendo las facilidades para generar su riqueza de una manera más libre. Entonces, por lo tanto, el impuesto no puede ser una carga tan gravosa. Tiene que ser lo necesario para que el Estado funcione en forma eficiente. Eso ya es un tema más filosófico. Ustedes podrán estar de acuerdo, tal vez no. Matices existen. Es parte de la discusión. Pero quiero ponerlo y lo explico de esta manera para que ustedes puedan hacerse, y los que nunca han profundizado un poco más allá en el tema de los impuestos, dónde están de cierta manera las bases filosóficas de esta. Principalmente los impuestos, el cobrar impuestos es una manera en las sociedades modernas de redistribución de la riqueza. Y los impuestos nacen desde un principio principal, que es el que más tiene aporta más en beneficio del que menos tiene. Y por eso hay impuestos que graban ciertas cosas pensando y sobre todo en que graba o que ciertas cosas son más consumidas por estratos sociales más altos que tienen acceso a esas cosas, y por lo tanto ellos pueden pagar y soportar ese impuesto. Y por lo tanto ellos pagan el impuesto en beneficio de todos, y dentro de esos todos la idea es que el Estado los pueda focalizar en los que menos tienen. ¿Me explico? Entonces, existen así los impuestos. Esa es una parte. La otra manera es decir, no, es que existen impuestos porque a mí como Estado hay ciertas conductas que tienen las personas o la sociedad que a mí me generan demasiado gasto o me generan más problemas del necesario. Entonces el Estado genera un impuesto para desincentivar ciertas conductas.
como por ejemplo el impuesto al tabaco. Porque si usted que fuma, le puedo contar de que esa cajetilla de cigarro, que no sé cuánto cuesta, pero debe estar por cerca de los 3.000 pesos, el, el, el costo verdadero de eso debiera ser unos 500 pesos. El resto es puro impuesto. Entonces, la idea del legislador es decirle, oiga, ¿sabe que yo a usted le subo los impuestos? Cosa de que usted le duele el bolsillo y opte por una vida más sana, entonces por lo tanto usted eh, deje de fumar. Porque a mí como Estado, las enfermedades producto del tabaquismo me son mucho más caras de lo que yo recaudo en el impuesto por la gracia suya de fumar. Que aparte de contaminar el aire y generarle cáncer a gente que inclusive no fuma porque son fumadores pasivos, eh, usted, usted me genera a mí, Estado, muchos más problemas. Entonces yo tengo que tener una ley de cáncer que ahora salió y que bueno que existe, ¿ah? Y donde van muchos recursos destinados a eso, donde yo tengo que tener especialidades, hospitales especiales, tengo que dejar de atender a otras personas y a otras patologías porque tengo mucha gente enferma de cáncer. Entonces, por lo tanto, yo a usted lo castigo y le cobro un impuesto mayor. Entonces, ese es un ejemplo y es uno de los más potentes con respecto a los impuestos en el sentido de desincentivar ciertas conductas. Podremos discutir si funciona o no funciona, si es tan o no efectivo, si realmente es en el tiempo un verdadero desaliento a estas personas a que dejen de hacer ciertas conductas, pero así funciona, ¿ya? Y el otro es el típico ejemplo de los impuestos que son pensando en el tipo de producto, ¿ya? Y para esto hay que considerar, primero que nada, que nuestra ley del IVA, en especial, ¿ah? Y nuestra ley de renta, son del año 1974 y 75. Entonces ya a la fecha tienen 45 años. Y Chile es muy distinto al Chile que existía hace 45 años. Para los chicos, los millennials y para los mala memoria, ¿ah? Y invito a la memoria a los que, sobre todo a los que son mayores que yo, Chile en esos tiempos tenía una pobreza superior al 50% y pasado, 50, 60%. Los campamentos eran cosa normal. Y cuando hablamos de campamento, hablamos de pobreza dura. Hablamos de que los problemas de la infancia eran problemas de desnutrición. Que los niños se morían de hambre. Hablamos de problemas en los cuales mucha gente, bueno, la esperanza de vida no superaba los 70 años. Entonces yo hoy está sobre los 80. Entonces, en esos instantes, claro, la gente jubilaba a los 65 y se moría a los 67. Entonces, hasta para el sistema de pensiones era conveniente porque tenían que mantener a una persona 2 años en promedio, después de que jubilaba. ¿Se fijan? Y a esa persona se le obligaba a cotizar 20 años para que pudiera obtener una cotización. Entonces, eran otros asuntos. Entonces, cuando fue estructurada el decreto ley 825, que es la ley del IVA, ley sobre impuestos a las ventas y servicios, aparte del IVA, que el IVA es un impuesto al gasto, al consumo, ¿ya? El principio principal, aunque suene redundante, lo principal es que se grava al que tiene más en beneficio del que tiene menos. Y lo explico de la siguiente manera.
Si usted tenía mucho ingreso y por lo tanto iba al supermercado, compraba en el mercado en esos tiempos, ¿ah? Que los supermercados no son como los megamercados de antes. Antes una sala del Almac, del Unicop, del Cosmos, ¿ah? No sé si se acuerdan, ¿ah? ¿Se acuerdan del Cosmos? ¿Ah? Del Unicop, eh, del Uriarte Garmendia, en la estación central, aquí hablando de Santiago. Bueno, eran otras realidades. Eran salas de ventas que hoy son un tercio de lo que de lo que es un hiperlíder o un jumbo. Entonces, la tasa era un 20%. Entonces se le decía ya, ok, de todo lo que usted consume aquí, usted me va a pagar un 20%. ¿Por qué? Porque al que tiene más, paga más, en beneficio que tiene menos. Pero la otra gente iba al matadero, por lo general ahí la emisión de boleta no era. Yo me acuerdo que mi mamá me llevaba al matadero y comprábamos las aves vivas y uno escogía, quiero ese pollo ahí que está leteando. Y se llevaba el pollo vivo a la casa y lo mataba y lo cocinaba en la casa. ¿Se fija? Ahí no corrías. La gente compraba en las ferias no dan boletas y todas esas cosas. Entonces esa gente no corría dentro del círculo del IVA. Eso por lo tanto la gente de mayor eh, poder adquisitivo, ¿ah? Esa gente iba fomentando el impuesto y por lo tanto el impuesto gravaba a los que más tenían y por lo tanto. También así se crearon el impuesto a los licores y alcohol, el ILA. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque los curaditos se tomaban el pipeño ahí en la garrafa, en los clandestinos y cuánta cosa. Tampoco. ¿Qué impuesto iban a pagar si más encima la cuestión era clandestina? Ni uno. Pero el caballero que vivía en su casa acomodada y se tomaba su whisky pagaba su impuesto. ¿Ah? Que era capaz de tomarse un vino, ¿ah? Pagaba su impuesto, aparte del IVA. Entonces, por lo tanto, se cumplía el propósito de que el que gana más paga en beneficio del que tiene menos. ¿Se fijan? Existían los impuestos suntuarios. Si usted se compraba un abrigo de piel en ese tiempo, ¿ah? Hoy día ni pensar en un abrigo de piel, pero en ese tiempo la gente usaba abrigo de piel y andaban las señoras por el Paseo Humada y en los domingos de misa y cuánta cosa con su zorro al cuello y era de lo más aceptado, eran otras reglas y la gente por comprarse eso en tienda y cuánta cosa pagaba su impuesto. Además, de nuevo, el que paga más, el que gana más, paga más en beneficio del que tiene menos. Las joyas también pagaban un impuesto específico. La alfombra, las conservas, ¿se fijan? Y de esas cosas todavía se siguen manteniendo dentro de la estructura. Después, el IVA en un sentido de justicia y al ver de que estaba llegando el progreso al país, el gobierno militar a fines de su administración, por ahí por el año 86, bajó el IVA al 16%. Entonces lo bajó 4 puntos. Y eso fue una inyección potente porque, como les explicaba recién, el IVA gravaba al impuesto al consumo. Entonces, por lo tanto, eso hacía que a la gente le costara menos el comprar. ¿Ah? Era más barato el adquirir productos, porque el IVA grava a casi todos los productos que se comercian. Medicamentos, alimentos, servicios también. Entonces, ahí estaba. Después llegó la concertación, una reforma tributaria importante, el IVA llegó a un 18%, y luego el presidente Lago, que dijo que iba a ser de una manera intermitente, o sea,
de una medida transitoria, como ya lo hemos escuchado y muchas veces, de manera transitoria lo dejó en 19%. Esa manera transitoria ya lleva cerca de 20 años que el IVA quedó en 19. ¿Ya? Y ahí está, el IVA en 19%. Más o menos 18 años, 19 años más o menos que ocurrió esa reforma. Y hoy la tenemos el IVA que grava eh, a la venta de bienes muebles, inmuebles también ahora, a la venta de inmuebles. eh, eh, y, eh, y está en un 19%. Hoy también se paga impuesto si usted se toma una bebida. eh, claro, una bebida. En su momento eran solamente las bebidas, pero resulta que salieron los productores de jugo o los de la bebida y dijeron, oye, pero resulta que el jugo cumple el mismo propósito que la bebida. Y entonces el legislador dijo, chuta, en realidad, porque si estamos promoviendo una cultura sana y estamos tratando de grabar algunas cosas, pucha, el pobre toma agua, pues. Entonces, si el rico quiere tomarse un suco, que pague, pues. Entonces, por lo tanto, impuesto a las bebidas alcohólicas, a los jugos también. Yo y en estos instantes está de esta manera la ley del impuesto a las bebidas alcohólicas y analcohólicas de productos similares. Cuando se habla de productos similares están los jugos. Dice que las bebidas alcohólicas naturales o artificiales, energizantes, hipertónicas, jarabes y en general cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, ahí están los jugos en polvo, y las aguas minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorante con tasa del 10%. O sea, si yo me compro una agüita mineral, porque quiero ser sano, entonces voy a pagar, me cuesta 1.000 pesos, valor neto, más 19 de IVA, más 10 de impuesto adicional, y por lo tanto ahora me cuesta 1.029 pesos la botella de agua mineral. Pero si yo esto, pucha, resulta que no, es que a mí me gusta con azúcar. Y si yo quiero ponerle a una coca normal, ya, estamos hablando de una Coca-Cola normal, y se entenderán que tienen, que caen dentro de esta categoría, si es que tienen 15 gramos de azúcar por cada 240 mililitros, o porción equivalente. Y entonces, por lo tanto, ya pasa a ser de 10 a 18%. Entonces usted se compra la Coca-Cola normal y entonces ya está pagando un 19 más un 18, usted está pagando un 37% de impuesto por esa Coca-Cola. Muy bien. Pero resulta que usted, chuta de aquí, se compró la Coca-Cola y se fue a una fiesta. Y se le ocurrió comprarse un rico pisco. Por ese pisco tiene que pagar un 31,5%. Entonces, usted tiene un 19, porque el IVA tiene que pagarlo igual, más un 31,5. Entonces usted por ese pisco va a pagar un 50,5% de impuestos. O sea que si usted no pagara ese impuesto, esa botella de 1.000 pesos, ¿ah? Yo tengo que dividir por 1,5. 1.000. Entonces me da 666 por 666 por 50% más 900.000 pesos. Lo divido por 1,5. Y ahí tengo, o sea, si yo pagué 1.000 pesos, en realidad debía haber pagado 666. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso es por los licores, piscos, whisky, aguardientes, destilados, incluyendo los vinos licorosos o aromatizados similares al vermut, o sea, el martini. ¿Le gusta el martini? A mí me encanta. Con 2 aceitunas. ¿Ya? Entonces,
un 31,5. Ahora si usted dice, no, vamos a hacer un jote, un licor de ave, y se lleva la Coca-Cola y dice, no, vamos a llevar un Santa Elena. Un Santa Elena con H. Y se lleva su tetra de Santa Elena, le cuesta un poquito menos, porque el impuesto es ahí un 20,5. Entonces tenemos siempre la base del 19, el IVA se paga igual, más un 20,5%, usted está pagando un 39,5%, casi un 40% de impuesto por tomarse su licor de ave. Y yo diría que un poco más, porque si era la coca normal tenía un 18, espérate, más el 18. 57,5% de impuesto tiene el vaso de jote. ¿Sabía usted eso o no? Yo creo que no. Entonces, ahí está. ¿Quiénes pagan un 20,5%? Los vinos destinados al consumo, comprendidos los vinos gasificados, los espumosos o champaña, los generosos, los gasificados son el manquehuito. Para los más antiguos, antes se tomaba mucho manquehuito y era así, es como bien una botella así como de bebida chica. Era muy rico. Hay en piña, frutilla. No sé si me acuerdo si hay otro más. Póngalo en la descripción del video si se acuerda de otro. Cualquiera sea su envase, generoso o soleado, las chichas, las sidras destinadas al consumo, cualquiera sea su envase, la cerveza que tanto se toman aquí, sobre todo por las niñas, que uno las ve tiradas en la plaza tomando cerveza como si se fuera a acabar el mundo. Un 20,5 la cerveza esa. Entonces usted tiene un 39,5% en esa lata de cerveza que se está bebiendo. Y otras bebidas alcohólicas. Ahí ese zapato de payaso o bolsillo de payaso cae todo. Y otras bebidas alcohólicas. Cualquiera alcohólica que no haya sido mencionada anteriormente cae ahí. Paga un 20,5. Cualquiera sea su tipo, calidad o denominación, tasa al 25. ¿Se fijan? Entonces, ahí está el tema de los impuestos por la cerveza. Pagan un 15% si usted se vuelve enamorado y quiere ir a pedir compromiso y usted se lleva su roca ahí con a su amada y su anillo de oro. Tiene que ser de oro, no hay llevar de plata. Eso no. Por lo general se estira oro, ¿ya? 15%. Los artículos de oro, platino y esas cosas. Las joyas de las piedras preciosas también. Las pieles finas. ¿Ah? Las alfombras especiales también pagan un 15%. ¿Por qué? Porque es lujo. Entonces, les recuerdo, el sentido del legislador es: voy a grabar a la gente que gana más en beneficio de los que ganan menos, porque en el año 74 la gente que podía pagar estas cosas era la gente que realmente tenía plata. En ese tiempo casi la clase media no existía. Eran ricos y pobres. Y uno que otro empleado público por ahí, y eso era la clase media. Un esclavo chico. ¿Se fija? Entonces, el legislador crea esta estructura que es vigente hasta nuestros días, y yo le estoy leyendo lo que es hoy, pensando en esa estructura. Yo voy a grabar al que tiene más para beneficiar al que tiene menos. Porque ellos son los que pueden pagar estas cosas, porque una gente pobre que apenas tiene para parar la olla, no se va a ir a comprar un abrigo de piel. ¿Me explico? Ese es el principio, por eso se hace. Porque una persona que apenas está, no va a ir a comprar conservas de caviar y sucedáneo, como el paté de jabalí del presidente. ¿Ya? Entonces, esa gente que puede comprar esas cosas, por eso el legislador le dice y le paga: usted pague un 15%. ¿Ya? La pirotecnia. A los muchachos estos que les gusta en los fuegos artificiales, en los funerales narcos y cuántas cosas, eso, esos pagan también un impuesto además del IVA. ¿Ya? Las armas a aire o gas comprimido y accesorios, excepto las que son de caza submarina. Si usted hace caza submarina, ahí no tiene impuesto
pero las otras armas sí pagan impuestos especiales. ¿Se fijan? Entonces, esos impuestos al gasto, ¿ya? Para que se fijan. Entonces, el propósito era eso. ¿Quiénes podían o quiénes pueden teóricamente acceder a ciertos productos? A esos yo como legislador voy y les cobro más porque a ellos pueden aportar más. ¿Ah? Entonces, no es que digan, es que yo legislador voy a cobrar impuestos para que el pobre no acceda a eso. No, es precisamente lo contrario, es decirle, yo grabo a esa gente porque esa gente es la que puede comprarlo, porque se supone que la gente pobre no puede llegar a esas cosas y por lo tanto están en otra necesidad y esa gente no necesita que yo le cobre impuestos, necesita que yo le ayude. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces de ahí en adelante empezaron el tema de los impuestos y eso es como la base en cuanto al impuesto al gasto. ¿Ya? Existe también el impuesto a la renta que lo pagan las empresas con tasa de 27 y ahora de manera transitoria lo van a pagar las pymes en un 10% durante 3 años tributarios. ¿Ah? Existe el global complementario que las pagan las personas, que en realidad ese es el impuesto de rentas finales para los contribuyentes con domicilio y residencia en el país, pagan impuesto global complementario. Si no tienen si tienen una renta única, como el caso de las personas que trabajan con contrato de trabajo, ¿ah? Ellos pagan el impuesto único de segunda categoría y ese es un equivalente al impuesto global complementario que va con tasas con tasa de escala progresiva. Entonces, por lo tanto, el que gana más paga más. Entonces, cuando usted escuche por ahí digan, es que vamos a hacer una constitución para que el que gane más paga más, eso es mentira. Es mentira, lleva una ignorancia enorme, porque eso existe en Chile desde el año 74, inclusive de antes. Por lo menos desde lo que nos rige, que es el año 74, eso es antes de la constitución del 80. ¿Ya? Así que para que no se compre esa tontera. ¿Ya? Entonces, siguiendo, ¿qué otro tipo de impuestos existen? Y ya entramos con el tema de los impuestos ahora. Ya hablamos de los impuestos al gasto, hablamos del impuesto a la renta, ¿ah? Que lo pagan las empresas, lo pagan las personas por los emprendimientos, el impuesto finales. Y ahora vamos a hablar de los impuestos al patrimonio. Esto, en mi opinión, no debieran existir. ¿Por qué no debieran existir? Ustedes dicen, no quieren, no quiere, que está favoreciendo a los ricos. No, porque yo entiendo de que si a mí me graban la renta, ¿por qué yo después tengo que pagar por algo que ya pagó impuestos? Como es el ejemplo de las contribuciones. Las contribuciones de bienes raíces fueron creadas en Chile con ocasión del terremoto del año 1960. El terremoto más grande de la historia de la humanidad registrado. ¿Mm? Entonces, como quedó la escoba más uno en casi todo el sur, abajo, fue un desastre. Hay que recordar que poco antes del terremoto del año 60 hubo un terremoto en Chillán que dejó la escoba y después cuando la gente estaba recogiendo los restos de Chillán vino el de Valdivia y, que, y quedó la escoba más grande. Entonces las necesidades del Estado eran muchísimas, entonces dijeron ya, ok, de nuevo con el mismo principio, vamos a cobrar contribuciones a los bienes raíces. Y aquí tocaron el tema del patrimonio y también lo hicieron pensando en quienes tenían más para que beneficiaran a los que tenían menos. Entonces dijeron, entonces aquellos ciudadanos que tienen mejor patrimonio o mejor estar, podrían ponerse con un cachito de su propiedad 4 veces al año para que nosotros podamos reconstruir el país que ha quedado en el suelo. Y ese impuesto
díganme, del año 60 al 2020 han pasado 60 años. 60 años. Y sigue existiendo, porque en estos instantes el impuesto de las contribuciones es recaudado por el fisco, pero es administrado por las municipalidades. Entonces los alcaldes que no quieren perder poder, ¿ah? Porque ahí están la repartija de todas las cosas que tienen que hacer, no les conviene que este impuesto desaparezca. ¿Me explico? No les conviene. Entonces están las contribuciones. ¿Ya? Entonces, este impuesto es al patrimonio, porque es algo que un bien que yo con los años me demoré en pagar, y una vez que lo terminé de pagar, se lo tengo que seguir arrendando al fisco, y si no le pago las contribuciones, el fisco me lo remata. Así de cruel es el tema de las contribuciones. Y por eso ocurre que mucha gente que llega a cierta edad y que no tuvo la previsión de tener ahorros porque a lo mejor no pudo, no le alcanzó o simplemente no lo quiso, se encuentran con tremendas casas y tremendas contribuciones y no pueden pagarlas. Entonces tienen que venderlas, ya están en la inmobiliaria y están levantando torres porque resulta que hay gente que no tiene cómo pagar la contribución, porque si no al final o se la venden a la inmobiliaria o el fisco se la remata. ¿Ya? Otro impuesto que salió de una manera muy parecida fue el impuesto específico a los combustibles. Y el impuesto específico a los combustibles fue pensando también bajo la misma lógica y nació con el terremoto del 3 de marzo del año 1985. Yo tenía en ese tiempo 12 años, 11. Y nació ese impuesto específico a los combustibles también con la misma premisa. ¿A quiénes grabamos? A los que tienen auto. ¿Y quiénes tienen auto? Los que tienen más plata. Entonces, por lo tanto, a ellos les vamos a encarecer el combustible. Entonces, con ese impuesto nosotros podemos hacer y podemos reconstruir todas las carreteras que quedaron destruidas, ¿ya? Y mantenerla y todo el asunto. Y de manera transitoria. Cuento corto, todavía tenemos el impuesto específico, las carreteras ahora son concesionadas, las construyeron ya hace muchos años y el impuesto lo siguen cobrando. Está el impuesto de timbre y estampilla. El impuesto de timbre y estampilla que ha sufrido muchas modificaciones en el tiempo, pero también era el propósito de grabar ciertas operaciones de crédito con el mismo propósito. ¿Quiénes tienen cuenta corriente? Los ricos tienen cuenta corriente. Entonces, por lo tanto, a ellos les vamos a cobrar 100 pesos por cada cheque que emitan o 100 pesos por cada transferencia que hagan. Así era. Después esto lo eliminaron, pero en su momento era así. Y se pagaba un impuesto por cada cheque que se emitía, porque al banco había que comprar la talonera y ese impuesto, esa talonera que se compraba, la chequera, era el impuesto de timbre y estampillas que se pagaba. Hoy no existe, porque ya cuando se hizo masivo el tema de las tarjetas de débito, ya la gente empezó a decir, chuta, yo cada vez que voy al cajero me cobran 100 pesos, y 100 pesos más, y 100 pesos más. Entonces, ¿me entienden? Entonces lo eliminaron. Y está el impuesto al crédito. Entonces, cuando usted va a pedir un crédito hipotecario, usted dentro de los gastos operacionales está el impuesto al de timbre y estampilla por el crédito que le otorgaron según el plazo y todo eso. Entonces, el impuesto al tabaco ya lo comentamos. ¿Ah? Están otros impuestos que son dentro del emprendimiento, la patente municipal, que se paga sobre el capital propio tributario. Y si usted quiere abrir ciertos rubros de comercio, tiene que pagar aranceles en el servicio de salud, otro impuesto más. Otros impuestos que siguen existiendo y que ahora sigue existiendo son los peajes. Y el peaje es, en cierta manera,
En Chile las carreteras son concesionadas. ¿Pero por qué son concesionadas? Porque en un momento el Estado dijo, ¿ah? El Estado, o el gobierno de turno en su momento, principalmente el presidente Lago, dijo, chuta, tenemos un problema, necesitamos infraestructura. Pero además tengo todos estos problemas sociales por acá y tengo todas estas dificultades, tengo un tema con la educación y tengo un tema con la salud. ¿Dónde pongo las lucas? Y tengo además las carreteras que hacer. Pongo las lucas acá y voy a llamar a gente a que vengan acá a que inviertan en las carreteras y yo les voy a decir ya, ok, ustedes me hacen las carreteras y después cobran el peaje y con eso recuperan la inversión. Y firmaron unos contratos leoninos que los parlamentarios nunca entendieron y que le salieron carísimos al fisco y estamos con este tema de los peajes. En realidad el peaje es el impuesto porque el fisco no fue capaz de hacer las carreteras que tanto necesitaba el país. Y hoy, y hoy tenemos que pagarlas con los TAC y toda esta cosa. Dentro de, como comentario a favor, es que el estándar de nuestras carreteras en comparación a nuestros vecinos está muy, pero muy, muy, muy superior a lo que es. Yo recorrí Argentina, cruzado 2 o 3 veces el Atlántico, de Pacífico Atlántico, y allá es un asco. En el estado de bienestar argentino, donde también se pagan muchos peajes, son más baratos que acá, pero el estándar de las carreteras es horrible. Acá por lo menos el asunto yo los pago tranquilo porque tengo cierta relación entre el pago contra la prestación que tengo de vuelta. Así que eso puedo decir. Y está el último de los impuestos que tenía anotado acá, y es el impuesto a la muerte. ¿Sabía usted que si usted se muere tiene que pagar impuestos? No, ¿sabía? Ahora se lo cuento. Tiene que pagar impuestos. Y ese impuesto es el impuesto a la herencia. Y ese impuesto se lo cobran a usted cuando le hacen la posesión efectiva, según todo el patrimonio que usted haya acumulado. Entonces, por lo tanto, de nuevo es un impuesto al patrimonio, que para mí es inmoral, pero existe y ahí está. Entonces, está el impuesto a la herencia. Así que, si usted tiene cierto patrimonio, tiene que en algún momento, antes de morirse, ir siendo previsor, antes que ese impuesto se lo quede, el esfuerzo de su vida se lo quede el fisco, vea alguna alternativa tributaria para que eso quede en las manos de sus hijos, nietos o lo que sea, y no pase al fisco. Bueno, si usted quiere dejarse al fisco, cosa suya, pero existen alternativas. Así que eso, espero haya sido clarificador este video. Es un poco largo, ya en los 43 minutos, pero creo que era necesario tocarlo. Así que si tienen algún comentario, déjenlo ahí. Síganos en las redes sociales, en Instagram, ValoroEC, en Twitter, SPA, arroba SPA Valoro. Tenemos el Facebook. Estoy haciendo columna. Hice una columna hace poco con el impuesto a los super ricos. Léala, está bastante interesante. Y dejen sus comentarios. Suscríbanse, activen la campanita. Y un gran abrazo. Sigan cuidándose. Y Dios nos bendiga, que estén muy bien. ¡Viva Chile!